Ustedes saben que días pasados se realizó en la ciudad de Rosario el Simposio Fertilidad 2023. Dicho simposio tenía como lema al gran suelo argentino salud. ¿Por qué esto? Porque tuvo como objetivo principal presentar y discutir conocimientos e información actualizada sobre el manejo de los nutrientes. El ingeniero Fernando García, él fue el coordinador académico de dicho simposio, aparte él es consultor privado y docente en la universidad. Escuchémoslo. Mi nombre es Fernando García, soy consultor privado y profesor libre de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce y bueno, hoy estoy como coordinador académico del Simposio Fertilidad 2023. El Simposio 2023, Fertilidad 2023, es la edición número 16 de este simposio que inició allá por 1999. Volvemos a la presencialidad este año, después del intervalo del 2021, muy contentos de juntarnos otra vez con productores, colegas, asesores, trabajando siempre con la consigna de discutir, presentar todo lo que son, tanto las bases, les diría yo, del manejo nutricional, las novedades en el manejo nutricional de los últimos años y cómo vamos a ir encarando las campañas agrícolas que vengan. Obviamente la candente ahora es 2023, venimos de 3 años muy difíciles y bueno, un poco marcar qué podemos hacer para mejorar la producción y la rentabilidad de cada lote y cada ambiente en el cual estamos trabajando. Para esta edición 2023 del simposio lo que planteamos fue una conferencia inaugural que mira un poco hacia dónde va la agricultura, poniendo foco en el 2040. A partir de ahí tenemos un panel de brechas de rendimiento para examinar qué rendimientos podríamos alcanzar y cuáles estamos logrando y qué nos falta para cubrir esa brecha. Entonces, obviamente vamos a hacer bastante foco en si nos faltan o no nutrientes, que de hecho es así, nos falta bastante nutrientes o la nutrición tiene gran parte de culpa de esa brecha. Después vamos a repasar un poco los cimientos que decimos nosotros, las bases y conocimiento que tenemos para el manejo eficiente y efectivo de los nutrientes del suelo o de los que eventualmente apliquemos. Vamos a hacer un pequeño intervalo para hablar de potasio, un nutriente que se nos viene especialmente de la provincia de Entre Ríos. El primer día lo cerramos con un panel de la nutrición en la agricultura digital. Sabemos que colectamos muchos datos, pero muchas veces no los sabemos analizar y lo que es peor, los implementemos mal. Ya los tenemos los datos, la agricultura de precisión nos dio una ventaja enorme. Tenemos todos esos datos geoposicionados, ahora hay que utilizarlos de la mejor manera posible. Hay mucha y muy buena experiencia a nivel país e internacional en eso, hay que aprovecharlo. Y después nos vamos a meter en el mundo de los biofertilizantes, los biológicos, los fertilizantes de eficiencia mejorada, los fertilizantes foliares. Cómo complementan, cómo potencian lo que es la nutrición de base, ¿no? O la fertilización de base, si ustedes quieren. Vamos a hacer un repaso con una proyección más hacia el sistema de lo que es el manejo de la nutrición de recursos forrajeros, de pasturas. Y cerramos el simposio 2023 con el panel de regionales, le llamamos nosotros genéricamente, que es ir zona por zona con expertos de cada una de esas zonas, referentes, que nos digan, bueno, cuáles son las novedades, qué están viendo en esas zonas, qué proyectan para esta campaña y qué no nos debemos olvidar para sacarle el mayor provecho a cada milímetro de agua y también a cada kilo de nutrientes. Las brechas de rendimiento que se han detectado a nivel nacional a través de todo un gran trabajo de un grupo enorme de científicos liderados por el doctor Gassini de la Universidad de Nebraska, con referentes acá en Argentina como Juan Pablo Monzón, José Andrade y Fernando Aramburu Merlos. Todo ese grupo ha simulado qué rendimientos podríamos alcanzar en situación de secano y los compara con los rendimientos que se logran actualmente. Esas brechas van entre el orden del 50 al 40%, es decir, en muchos cultivos, en muchas zonas logramos apenas la mitad de lo que podríamos lograr con el agua que tenemos disponible, ¿no? No estamos hablando de riego. Obviamente, esas brechas promedian varios años, varios ciclos de lluvias, digamos,
En el último año, obviamente, han sido mucho mayores por esta sequía desmedida o dramática que hemos tenido. Pero bueno, eso es lo interesante. Hay techo, hay lugar para crecer, hay lugar para crecer. ¿Qué tenemos que hacer mejor? Manejar mejor todo el cultivo, todo el suelo. ¿Cuánto tiene que ver la nutrición en esa brecha? En muchos sitios tiene que ver hasta un 80%, en otros será un 20%. Pero para saber si la nutrición me permitiría crecer a mí en rendimiento, lo que tengo que hacer es, y volvemos siempre sobre el mismo, volver al diagnóstico, saber cuál es la fertilidad de mi suelo, cuál es el rendimiento objetivo que yo estoy pensando, y con esas herramientas, bueno, hay muchísima información, no solo en el simposio, en los INTAs, en las universidades, en los CREA, en los APRESIT, en las asociaciones de profesionales. Le voy a decir toda la vida lo mismo: usemos todo el conocimiento que hay en Argentina, que es mucho, y que se genera año a año. En todo esto que estamos hablando, obviamente la era digital tiene muchísimo que ver, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque ahora manejamos pilas de información que de las viejas planillitas, que alguna vez algunos con mucha experiencia utilizamos, ahora tenemos que manejar ya ni planillas de Excel, hay que buscar otros programas para manejar y conocer. Estamos geoposicionando dónde hay una planta enferma, dónde hay una planta con una deficiencia, tenemos la foto, el análisis de suelo de ese sitio. Bueno, todo eso hay que utilizarlo. Ahora lo que nos exige la sociedad es que hagamos agricultura casi planta por planta, ¿no? Esto que hace algunos años escuchamos hablar de que era spoon feeding en Estados Unidos, que era alimentar de a cucharita a los cultivos. Bueno, eso lo podemos hacer real. Hoy día tenemos la capacidad de tomar los datos y tenemos la capacidad de darle a cada planta el nutriente que necesita. En esta edición tuve un mimo enorme, un abrazo al alma, como digo yo, muy especial de María Fernanda González, de todo el equipo de Fertilizar y de todos los asistentes y mucha otra gente más que vino especialmente para reconocer un poco, estos 42 años, estos 16 simposios y mucho trabajo que pude hacer gracias al acompañamiento y a los equipos con los cuales he trabajado. Y un montón de gente que me ha ayudado a formarme, otro montón de gente que me ha ayudado a crecer, y un montón de gente que me ha permitido hacer mi trabajo mejor. Y la verdad que yo lo disfruto mucho el trabajo. Yo digo que es una pasión. Cuando hay pasión, cuando uno la pasa bien en el trabajo, ya no es trabajo. Congreso APRESID. Del 9 al 11 de agosto, el agro argentino vuelve a reunirse. Continuando con la información que se generó en el simposio de fertilidad, vamos a escuchar ahora al ingeniero Santiago Turn. Él va a hablar sobre la calidad en la aplicación de fertilizantes. Escuchémoslo. Buenas tardes, soy Santiago Turn, ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Agrarias, y hoy estamos aquí en la ciudad de Rosario en el simposio de fertilidad. Un año más. Estuvimos de manera presencial en el 2019, después se hizo virtual y ahora volvemos a la presencialidad. La verdad es que, teniendo el honor de poder participar del panel de nutrición digital junto a dos colegas que están trabajando en Nebraska y en Kansas en el tema de nutrición digital, y yo voy a hacer mención, voy a trabajar en cómo bajar esa nutrición digital al suelo, al lote, como de alguna manera conduciendo realmente lo que está pasando o lo que se está generando en otras partes del mundo y que está llegando a Argentina, qué cuello de botella tenemos para aplicar esa tecnología a las máquinas y al suelo que tenemos hoy, ¿sí? Que además de
tener el honor de poder disertar en este importantísimo simposio, evento de nutrición a nivel latinoamericano, nos invitaron a formar parte de los stands con nuestra empresa, mini empresa que se llama Mecatech, que bueno, es un emprendimiento que nosotros decimos que es industria del conocimiento. Nosotros lo que ofrecemos es capacitaciones integrales en todos los procesos mecanizados que ocurren en un sistema productivo, que son transversales. Ayudamos a las empresas a mejorar sus equipos, ayudamos a las empresas a poder ajustar o dar parámetros de ajuste, ayudamos a calcular los costos operativos, ayudamos a elegir una maquinaria, ¿sí? Y un montón de cosas más que van apareciendo con el tiempo, desafíos que van apareciendo. Así que ese es un poco el objetivo, aparte de la parte académica, la parte de mostrar un poco lo que estamos haciendo en Mecatech, con este nuevo emprendimiento que ahora en los próximos días cumple un año. Este panel de nutrición digital hace mención a cómo generamos la información, por ejemplo, de fertilidad de un suelo a partir de mapas de rendimiento, de mapas de imágenes satelitales, cómo generamos una prescripción de fertilización de manera digital, ¿sí? Que ya no es con un software, una persona trabajando con una computadora, sino que es con inteligencia artificial, ¿sí? Con un algoritmo entrenado a partir de información de input que se le fue agregando, de conocimientos agronómicos y de imágenes y de un montón de cosas, que enseña a un algoritmo a decir, bueno, en esta condición de lote genero estos ambientes y genero estas recomendaciones de fertilización y esta prescripción automática de fertilización. Eso hace un poco foco la nutrición digital. Y después está el siguiente paso. Una vez que tengo la prescripción, ¿cómo la mando a la máquina? ¿Sí? Y ahí es donde entro yo para contar un poco cuál es la brecha entre lo que pasa en otras partes del mundo y lo que pasa en Argentina. ¿Sí? Entonces, lo que se mencionó es justamente que para poder tener telemetría o para que una máquina esté conectada y se le pueda enviar información, necesitamos primero una plataforma de gestión digital, necesitamos un módulo de telemetría, necesitamos una máquina que tenga un controlador y que haga dosis variables. Para que todo eso funcione, necesitamos conectividad. La conectividad que utilizan la mayoría de estos módulos de telemetría es señal de celular. Y ahí es donde tenemos el primer cuello de botella en Argentina, ¿sí? Porque para poder ver cosas en tiempo real necesitamos buena conectividad, 4G al menos. Entonces ahí es donde empieza a haber zonas muy limitadas en Argentina para poder realmente aplicar bien esta tecnología. Una vez que enviamos la información, pensar que esa prescripción o enseñar a ese algoritmo de agricultura digital o de nutrición digital, ¿a qué máquina va a ir? Porque no es lo mismo hacer una prescripción para una fertilizadora de discos que para una fertilizadora neumática o que para una fertilizadora neumática por tramos. Son como, ¿sí? Hoy el 60-70% de fertilizante en Argentina se aplica, del sólido se aplica con este tipo de fertilizadores que acabo de mencionar. Sobre todo fertilizadoras de disco y fertilizadoras neumáticas. Una fertilizadora de 30-36 metros de ancho de labor que avanza 5 metros por segundo te hace un píxel de 200 metros cuadrados, muy grande. Y si nosotros en las prescripciones hacemos ambientes muy chicos o zonas muy chicas, después la realidad es que la máquina va a aplicar en ese píxel, que seguramente es más grande que el ambiente. Entonces hay que dimensionar las prescripciones a la máquina que vamos a aplicar. Si nosotros queremos tener un buen copiado real de lo que se prescribió, tenemos que ir hacia poder tener equipos, maquinaria, que permita de alguna manera poder en el ancho de labor dividir dosis, hacer dosis variable por tramo, ¿sí? Hay muy poca evolución de eso en Argentina. Es un mensaje para los fabricantes para que piensen de que si queremos avanzar en la nutrición digital tenemos que ir a máquinas que permitan, primero, poder cortar por sección o variar el ancho y además poder en el ancho poder variar dosis. No nos olvidemos
que nosotros estamos aplicando el fertilizante con una máquina fertilizadora que hasta hoy sigue tripulada por humanos. Y que la calidad de aplicación del fertilizante, o sea, cómo se distribuye esa dosis, depende fundamentalmente de cómo se calibró la máquina, de qué calidad el fertilizante tiene, o sea, y además de la persona que va arriba. Son esos tres pilares fundamentales. Entonces, podemos hablar de agricultura digital, de inteligencia artificial, de nutrición digital, pero si estamos aplicando mal el fertilizante, significa que estamos generando una doble variabilidad. Y ese efecto que nosotros esperamos encontrar de variar las dosis por ambiente, posiblemente no lo vamos a ver. Y eso va en contra de la tecnología, va en contra de la técnica. Entonces tenemos que trabajar primero, volver a las bases, a la misma charla que di en el año 2019, que mostraba cómo estábamos aplicando, que por suerte ya quedó vieja la charla, por suerte, porque hemos mejorado mucho, ha mejorado mucho la maquinaria, se ha tomado conciencia del impacto que tiene y tenemos que regular las máquinas, ajustar, tener tecnologías para poder asegurar que tengamos continuidad en la distribución de la dosis. Ese es como el fin de la charla que se dio hoy. Bajar la nutrición digital a lo que realmente está pasando. Es decir, bueno, fantástico, la nutrición digital la festejamos, podemos ser mucho más eficientes, pero no nos olvidemos de los conceptos básicos de ajuste de máquina, de tener mejor conectividad, porque si no, eso va a atentar contra el sistema y ojalá en el simposio del 2025 podamos estar hablando de que se solucionaron varios de estos cuellos de botella. Vamos a una pausa y al volver vamos a volver a una nota que realizáramos en el primer encuentro federal apícola en la ciudad de Resistencia.